Por si no lo sabéis, yo no suelo preparar ninguna charla. Es raro, a no ser que sea un tema que yo quiera que no se me pase compartir. Lo que hablo es según entro y las personas que están en la sala, cómo están, ¿no? Tenéis que saber que somos adictos a nuestras emociones. Parece que es una cosa así que no tiene importancia, pero las emociones hacen adicción. ¿Por qué? Porque generan sustancias en el organismo que el cuerpo se hace adicto a ellas. Ya sabemos, las típicas, ¿no? La adrenalina, la dopamina y el cortisol. Son sustancias, son hormonas que nuestro propio cuerpo segrega cuando estamos enfadados, cuando nos sentimos heridos por algo, cuando el ego se defiende, ¿vale? Y puede ocurrir una cosa que yo he observado a lo largo de mi existencia, ¿no? Las cosas que cuento son bajo mi propia experiencia y la observación de la gente que he tratado como terapeuta a lo largo de los años. Puede haber con ciertas personas una especie de bucle, ¿no? Pues te genera rabia o te genera desarmonía, no vamos a hablar ya de defectos, ¿no? Sino cierta desarmonía a ciertas personas, y te das cuenta que es cíclico, ¿no? Que hoy lo sientes y pasa un tiempo, mira, parece que me llevo mejor con esta persona, o parece que no hay conflicto, de pronto, ¡pac!, vuelve a saltar eso que te altera y que mueve todo el sistema hormonal que os he dicho, ¿no? Con la consabida chute, ¿no? Y dices, bueno, ¿y hoy por qué, no? Una observación que he hecho a lo largo de mi existencia. ¿Por qué hoy? ¿Qué pasa? ¿Está pasando los planetas por no sé dónde o la Tierra está pasando? ¿Y por qué hoy me pasa? En un tiempo le di muchas vueltas a eso y mucha observación, cada vez más, cada vez más. Observaba mis reacciones, las reacciones de los otros, ¿no?, que convivían cerca de mí, y me daba cuenta que el cuerpo pedía ese alimento. O sea, que no es que pasara al planeta tal por el cual, no, es que ya se había desgastado de la última vez, ¿no?, que te habías alterado, ya habías perdido toda esa información, el cuerpo la había eliminado, y vuelve a pedirte y vuelves a engancharte por las mismas tonterías o parecidas. Con esto, ¿qué os digo? Cada vez que uno se enfada, hay algo importante, que es que todo el bioma intestinal se altera. Y el bioma intestinal es todavía casi más importante que el cerebro. Dicen que es nuestro segundo cerebro, pero en realidad es el primero, porque el intestino le da órdenes al cerebro, ¿vale? Entonces, la mayoría de las enfermedades se podrían evitar simplemente repoblando de nuevo todo el sistema bacteriano que tenemos en el intestino. Millones, trillones de bacterias diferentes que conviven con nosotros y que nos hacen que estemos en equilibrio o no. Cuando eso baja, hay alteraciones físicas, emocionales, mentales. Entonces tenéis que saber que cada vez que os alteráis y os enfadáis, el bioma se altera. Y eso conlleva que si es constante, pues termina en una o varias patologías, ¿no? Entonces, observaros con las personas que más os conviváis, ¿no? Porque de vez en cuando hay algo que cambia vuestro equilibrio en desarmonía. ¿Y qué sucede en el cuerpo? Observar vuestro cuerpo, ¿qué pasa? Esto de pronto se encoge, ¿no? Te cierras, te pliegas, ¿no? Te compuertas, ¿no? Todo, alarma, alarma, alerta, ¿no? Me estoy alterando, me estoy enfadando, no me gusta lo que me están diciendo o lo que estoy viendo.
y ya empieza el cortisol, la adrenalina, como si estuvieras en la cueva. Las reacciones son las mismas que el hombre de Nardental, no son otras, ¿eh? Y como os dije en un retiro que había descubierto de una neuróloga que me fascinó, de un neurólogo, perdón, no, neuróloga, aquello me corroboró algo que yo ya había observado en mí y en mi familia, pero sobre todo en mí. Cuando te rechazan, la reacción física inmediata del organismo, de la mente y de las emociones, es la misma que cuando te echaban de la caverna a los depredadores del exterior. Cuando te echaba la tribu fuera, se movían las mismas sustancias, ¿vale? Miedo, desamparo, etcétera, etcétera. Pues cuando alguien te rechaza ahora mismo, tú tienes empeño por alguien o tienes favores o le haces o quieres agradar a esa persona y tienes esa constancia y te rechazan, es exactamente lo mismo la reacción física, igual, como os estoy diciendo, se mueven todas esa serie de desamparo, miedo, abandono. Claro, eso genera todo el movimiento que os he dicho en el cuerpo. Parece que esto no es muy espiritual, este tipo de charlas, y es más espiritual de lo que parece, porque es algo a controlar para que estéis plenos, seáis felices, no sufráis. Si uno no observa todo ese tipo de reacciones en uno, pues sigue siendo el hombre de las cavernas, sigue siendo un incontrolado o incontrolada. La mente sigue su curso, hace lo que le da la gana. Y la búsqueda interna es el control de la mente, os lo he dicho muchas veces. Y entre medias del control está todo este elenco de cosas de observar, controlar y extinguir para sentirnos dueños de nuestras vidas. Porque a fin de cuentas es eso, ser dueños de nosotros mismos. Bien, ahí os lo dejo, lo reflexionáis, lo observáis, y si mañana el jefe o la jefa te da así un poco de... te paras y verás la que se organiza en el cuerpo, ¿no? O sea, puede ser mucho o puede ser menos, ¿no? Pero hay una alteración. Esta zona se pone en movimiento, entonces mueren muchísimas bacterias cuando tú estás todo encogido porque te estás protegiendo, porque piensas que hay una agresión exterior. Bueno, pues a observaros y a controlar todo ese tipo de emociones que se mueven diarias. Vamos a meditar.